Buenas noches. En el día de hoy vamos a hacer la presentación del avance del proyecto de tecnología educativa, la exposición, cuyo tema es la unidad uno, origen y evolución de la tecnología educativa. Mi nombre es Hernando Manuel Vega Cantillo y nuestro docente tutor es Jorge Estefan Cruz León. El tema es la estrategia de aprendizaje híbrido en instituciones educativas rurales con baja conectividad. La institución educativa donde se va a presentar el proyecto es Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de Pibijay, Magdalena, ubicado en una zona rural. En esta diapositiva tenemos la hoja de ruta o el índice visual de mi exposición. Se divide en 5 pasos que explican la lógica de mi investigación. La introducción, que es presentar la relación entre la tecnología y el contexto de las escuelas en el campo. La justificación explica por qué es importante el tema y cómo afectan a la falta de acceso digital. El problema se enfoca en la realidad de la mala conexión del Internet y la desigualdad que esto genera. La cuarta pregunta y objetivo define más exactamente lo que se quiere resolver y los pasos para lograrlo. Y por último, la biografía, que menciona los libros y documentos que sirven para la base de mi trabajo. En esta imagen se resume la columna vertebral de mi investigación. En términos sencillos, se explica lo que voy a estudiar, en qué área del conocimiento se sitúa y para qué lo estoy haciendo. Aquí tengo el desglose de los componentes, de los 3 pilares, los temas de investigación, campo de estudio y el propósito general. Y aquí eh, en la parte de abajo muestra la transformación que propone mi proyecto, lo que es la ruralidad, en los recursos limitados, estrategias híbridas y aprendizajes fortalecidos. La introducción de mi proyecto explica el papel de la tecnología en el mundo actual y los desafíos específicos del campo. Aquí tengo el detalle de los 3 puntos principales, que es el impacto de las TIC, que explica las tecnologías han cambiado la forma que nos comunicamos y accedemos a la información, obligando a la educación a modernizar sus métodos para una sociedad digital. Y la brecha rural, que señala la realidad difícil en el campo, la tecnología. No es lo mismo que en la ciudad debido a la falta de internet o conectividad y a la escasez de computadoras o celulares. La justificación. Se explica por qué es importante y necesario mi proyecto. Dan razones y justifican el aprendizaje híbrido, que es la mejor solución para las escuelas del campo. Explicamos los 5 puntos claves. Es un tema urgente o pertinente o que es de pertinencia. Está respondiendo a un problema que los profesores y alumnos rurales viven en el día de hoy. No es teoría lejana, es la pura realidad. Se adaptan a la realidad, o sea que es un modelo flexible de gran ventaja porque la propuesta no necesita internet todo el tiempo. Si se cae la conexión, no hay señal, el modelo sigue funcionando. Es de continuidad el aprendizaje. El estudio no se detiene. Al usar guías de papel en el salón de clase y archivos guardados en USB, se asegura que el niño siempre tenga algo que estudiar, pase lo que pase. La justificación educativa es una inclusión porque busca que los niños del campo tengan las mismas oportunidades de aprender que los de la ciudad, rompiendo esa barrera de si no tienes internet, no estudias. Y por último, la innovación contextual, que es es un ingenio antes que lujo. Innovar es no es comprar el último iPhone, es tener una meta clara y usarlo con inteligencia. Lo que lo que hay a la mano, como la radio, la memoria USB y esas cuestiones. El contexto de aplicación. Aquí describo el lugar y las condiciones específicas donde desarrolla mi investigación. Se divide en 3 puntos claves. Identificar el lugar,
que es la investigación se centra en la institución educativa, como mencionamos anteriormente, Nuestra Señora de la Merced, que está ubicado en una zona rural, en el municipio de Piñuelas. Y la realidad del entorno visual, la ilustración muestra a un estudiante aquí en el paisaje del campo enfrentando los tres retos del proyecto: la vida de la ruralidad, una señal baja de baja conectividad y la necesidad de usar recursos mixtos como libros físicos, memorias USB y otras tecnologías. Aquí te explico que la verdadera tecnología educativa no se trata solo de tener aparatos caros, sino de cómo se usan para que los estudiantes realmente aprendan. Aquí tengo los puntos claves de la forma detallada y sencilla: el propósito educativo, como el corazón de todo. Antes de elegir una herramienta debemos saber qué enseñar y para qué. Los tres pilares de apoyo: el contexto rural, lo que es el docente y los recursos disponibles. Y tres bases de ejecución que se encuentran aquí en la parte inferior, que es la familia, la comunidad, el aprendizaje autónomo, los recursos offline. Los modelos híbridos los modelos de aprendizaje híbrido contextualizado. Mi propuesta es un modelo educativo diseñado específicamente para funcionar en el campo, incluso sin internet constante. El concepto clave de la articulación representada por el puente que une la escuela con el hogar a través de los 5 elementos: presencial, gráficas, guías físicas, digital offline, comunicación básica, familia, comunidad. Se muestra que el aprendizaje híbrido en la zona rural de Pibijay no depende solo de plataformas web, sino también de la combinación inteligente de estos 5 recursos. Aquí detallo las herramientas prácticas que propongo para que las clases sigan funcionando cuando el internet falla o es inexistente: guías impresas, videos descargados, audios educativos, el WhatsApp, memorias USB, la radio escolar. Estas estrategias permiten que el aprendizaje no se detenga, transformando la falta de internet en una oportunidad para usar otros medios creativos y efectivos. Aquí presento el corazón de mi investigación, la pregunta problema que guía todo el estudio, la pregunta central. Plantea el interrogante principal: ¿cómo puedo aprender? ¿Cómo puede el aprendizaje híbrido ayudar a mejorar la educación en el campo donde casi no hay internet? Esta pregunta busca encontrar soluciones reales que combinen la mejor de las clases presenciales con recursos digitales que no necesiten conexión constante. El flujo de variables, que es en el cuadro de abajo, muestra la relación lógica de los conceptos que voy a estudiar: estrategias híbridas, procesos de enseñanza, aprendizaje estudiantil y contextos rurales. El objetivo de esta investigación muestra las metas que quiero alcanzar con mi trabajo de investigación, divididas en una meta principal y 4 objetivos específicos. Aquí puede estar el objetivo general: identificar, describir, determinar. La meta principal: analizar el aprendizaje híbrido que sirve para mejorar la enseñanza en las escuelas en el campo que no tienen internet. Los 4 objetivos específicos: identificar, encontrar cuáles son los problemas más grandes que tienen estas escuelas rurales para usar la tecnología. Describir, explicar qué estrategia de estudio mezcla lo presencial y lo digital se pueden usar realmente cuando el internet esté limitado. Reconocer, destacar que el papel del profesor es fundamental para el planear y adaptar esta clase en el entorno del campo. Y por último, determinar, comprobar si la combinación de guías impresas, clases en el salón y archivos digitales sin internet realmente ayudan a que los estudiantes aprendan mejor. Estructura inicial del avance. Se resumen los cimientos de mi proyecto y cómo está organizado este primer avance académico. Aquí lo tengo la explicación. O sea, está la estructura: introducción, justificación, planteamiento del problema, pregunta, problema, objetivos y la biografía.
La bibliografía, perdón. El cierre o aporte esperado, contribuir al diseño de propuestas educativas más inclusivas para instituciones rurales, fortalecer las prácticas pedagógicas mediante recursos tecnológicos físicos y comunitarios, reducir la dependencia del Internet diario y sostener la participación de estudiantes y familias, reconocer al docente como mediador clave en la adaptación de estrategias híbridas. La bibliografía de mi proyecto, que es el listado donde el documento de autores respaldan científicamente la investigación. Eh, Explico por qué son importantes estos 5 referentes en términos sencillos. Fundamentos en redacción, Cisneros y Olave, contexto global, la OECD, estándares docentes de la UNESCO, innovación pedagógica, Salinas, fines de la educación, Torres y Cobo, son los referentes que utilicé para desarrollar esta propuesta. Muchas gracias, que tengan una feliz noche.